Vamos, hermanos, a leer las Sagradas Escrituras para venir, hermanos, a la meditación de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, en el libro de Hebreos, capítulo 5. Gloria a Dios, capítulo 5, Vamos a leer, hermanos, en el capítulo 4, desde el versículo 14. Vamos a leer, hermanos, del versículo 4, el 14, el 15 y el 16, que es los últimos versículos. Y vamos a leer del capítulo 5, del 1 al 10. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote
según el orden de Melquisedec. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar. Vamos a meditar, hermanos, en la palabra que hemos leído, hermanos. Es necesario, hermanos, que todos los evangélicos pongamos atención, hermanos, a las cosas de Dios, así dice la palabra, para que no nos deslicemos, dice, ¿verdad? Dice, es necesario que con mucha diligencia atendamos las cosas de Dios para que no nos deslicemos, dice. Eso quiere decir que con mucho interés, ¿verdad? Y con mucho anhelo, con mucha dedicación, nos ocupemos de las cosas de Dios para que no nos condenemos, ¿verdad? Eso, hermanos, es verdad, es ciertísimo y es, pues, es de entenderlo, ¿verdad? Porque la palabra, hermanos, recuérdense que como dice la palabra, pues, de que toda es inspirada por Dios y toda es útil y nada es de desecharse. Entonces, sabemos pues que la palabra es ciertísima, que se cumple, y cuando nosotros pues vemos, ¿verdad?, que hay mucha gente que dice que es evangélica y no pone atención a la palabra ni se responsabiliza pues de lo que manda la palabra, es allí donde se da el caso, hermanos, aquel, ¿verdad?, cuando dice la palabra que son muchos los llamados, ¿verdad?, y pocos los escogidos, y que de los muchos llamados, muchos van a ser los condenados, los que se van a condenar. Esa palabra es verdad, pues, entonces no podemos andar nosotros, así, ¿verdad?, dejando pasar por alto nada, ¿verdad?, sino que todo, pues, lo tenemos que tener, pues, bien definido. Y además de eso, pues, que la palabra dice, pues, de que obedece los mandamientos, Dios le da sabiduría para que pueda entender la Escritura, ¿verdad? Y al entenderla, pues, él sabe todas las cosas y sabe lo que va a hacer. Y por eso dice, pues, de que le somos agradables a Dios, porque todo lo que hacemos es conforme, pues, a la voluntad de Dios. Pero los que son insensatos, los que pecan, ellos no pueden entender nada y andan según su pensamiento, según su mente y según sus deseos, ¿verdad?, según sus imaginaciones. Además de eso también, ¿verdad?, tienen espíritus engañadores y los engañan. Entonces el problema es grave. Vamos a meditar, hermanos, en esta porción bíblica. Dice, hermanos, hemos leído, hermanos, en el versículo 4, en el versículo 14, hermanos, y el 15 y el 16, que son del capítulo 4, y seguimos con el capítulo 5, ¿verdad?, del 1 al 10. Así, hermanos, lo vamos a ir leyendo para ir explicando. Y además de que vamos explicando, pues vamos a ir entendiendo, pues, el mensaje que es un gran mensaje, hermanos. Y toda la Escritura, pues, como dice la palabra, ¿verdad?, toda la Escritura, pues, es útil, ¿verdad? Toda nos va a servir, o sea, que toda tiene, pues, buen mensaje. Lo único que hay puntos principales, ¿verdad?, donde sí, como puntos raíces, ¿verdad?, que si hacemos aquello, entonces vamos bien, estamos bien. Dice, hermanos, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Fíjense, hermano, dice, ¿verdad? Que teniendo el sumo sacerdote Jesucristo, pues nosotros, dice, retengamos nuestra profesión. Esa es la palabra que vamos a poner, hermanos, atención, nosotros, el pueblo, ¿verdad? Los que estamos entendiendo, leyendo las Escrituras o escudriñando las Escrituras. Pero tengamos nuestra profesión, hermanos, es el consejo que quiere decir, pues, de que nosotros, pues, continuemos en el Evangelio. La profesión de andar, pues, en el Evangelio, ¿verdad? O de perseverar en el Evangelio. Eso es el consejo, ¿verdad? Que nos da ahí, como cuando nos dice de otra manera, porque acuérdense que la palabra dice que Dios nos habla de muchas formas y de muchas maneras. Y en otra parte nos puede decir, ¿verdad? Que no desmayemos, ¿verdad? En otra nos puede decir de otra manera. La cosa es que siempre nos exhorta a permanecer firme. Eso es, fíjense. Ahora bien, entonces dice la palabra, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos, dice, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la diferencia, ¿verdad? Fíjense, hermano, que hay por ahí alguna controversia, ¿verdad? Entre, pues sí, en el caso del Señor, ¿verdad? Y el pueblo rebelde. Que la palabra de Dios, hermanos, dice en una parte que los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, ellos son anticristos, dice, ¿verdad? ¿A qué se refiere, verdad? Porque hablemos, ¿verdad? Ahí tenemos un punto muy principal cuando dice que Jesucristo fue igual a nosotros, ¿verdad? Pero sin pecado. Él fue hombre, ¿verdad? Hombre de carne y hueso, pero sin pecado. La diferencia, hermanos, era pues de que, como dice la palabra, allí la palabra lo explica, ¿verdad? Que dice que el verbo era carne, dice, el verbo, dice, habitó entre los hombres, dice, y se hizo carne, dice, y habitó entre los hombres. Estamos hablando, ¿verdad?, de que, pues sí, el Hijo de Dios, ¿verdad?, como dice la palabra, vino a nacer de mujer y como humano, pero para darnos la gran enseñanza, ¿verdad?, el gran conocimiento. Entonces, cuando nosotros decimos, mire, la palabra dice, imitemos a Cristo, así está escrito, ¿verdad? Imitemos a Cristo. Vamos a ser igual a Cristo. También dice la palabra que vamos a padecer, los que tenemos la fe en Él, tenemos que padecer como Él padeció. Los mismos sufrimientos vamos a tener, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, alguien, pues, cuando se le dice, ¿verdad?, de que nosotros nos afirmemos y hagamos como dice el Señor, estamos hablando de esos evangelios diferentes, ¿verdad? Cuando les dice que no tenemos que pecar y tenemos que obedecer los mandamientos y el ejemplo lo tenemos en el Señor, entonces ellos se excusan diciendo, pero el Señor, porque era el Hijo de Dios. Ahí es donde dice la palabra que ellos no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, porque ellos están ellos dándole, por decir así, ¿verdad?, la calificación de que él, pues, sabemos que era Dios, y además de que era Dios, pues el Hijo de Dios tenía poder para todas las cosas. Pero el asunto es que era de carne y hueso igual a nosotros, con todas las características, ¿verdad?, de nosotros.
La única diferencia era que él, como dice la palabra, era sin pecado y además, porque cumplía, él pues era fiel a Dios, o fue fiel a Dios, como dice la palabra, que el que de Dios no peca, ¿verdad? Se da cuenta que la palabra en todo pues o sea, en todo concuerda, en todo queda bien definida, ¿verdad? Y queda bien concuerda, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿verdad? De que el Señor, pues, era igual a nosotros, las mismas características de carne y hueso, con los mismos, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Sentimientos, pero sin pecado. Entonces, ¿qué es lo que hay entonces entre nosotros, ¿verdad? Y el Señor? O sea, la diferencia que podría haber. Mira, la diferencia que podría haber, hermanos, es que, como estamos hablando aquí, ¿verdad? De las debilidades del hombre. Entonces lo que hay, hermanos, es que nosotros, pues tal vez tendríamos más debilidades, ¿verdad? Pero siempre, como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Además, si obedecemos a Dios, Dios nos libra de todo problema. El asunto es que nos sometamos. Y ya cuando nos sometemos, ¿verdad? Y andamos bien en la fidelidad, entonces ahí tenemos, hermanos, el conocimiento y tenemos la seguridad de aquello. Y otra diferencia que hay también, hermanos, es esto, miren, que la palabra, pues, dice que Dios, el Señor dice que repartió dones y a cada uno, pues, le dio su ministerio. Entonces la diferencia es esa, que nosotros, alguien puede ser experto, ¿verdad? O, digamos, maestro, vaya. Otro puede ser pastor, otro puede ser anciano, otro puede ser profeta, y entre ellos los ministerios son distintos. Y podría suceder, mire, en la gente que no tiene el conocimiento de la verdad, ellos desconocen, si alguien es profeta y no tiene el conocimiento de la verdad, porque eso se da, entonces él ignora todas las cosas, y él es profeta, pero él anda haciendo cosas equivocadas, y perece, porque se sale de la regla, porque él no tiene el conocimiento de la verdad, porque no se somete. Él se centra solamente en la profecía, pero no a la manera, pues, de la escritura, o no a la regla de la escritura, sino que en su mente, porque oye, ¿verdad? El que le habla, oye la voz. También el pastor, ¿verdad? El pastor, él lee la escritura y tiene el pueblo que va a guiar, y él hace lo que le parece cuando no tiene sabiduría, cobra por predicar y se pierde por el amor al dinero, y empieza a inventar y empieza a aconsejar al pueblo mal por amor al dinero. Pero el que es de Dios, si es profeta, o si es pastor, o si es de otro don que tenga, ¿verdad? Él sabe todas las cosas. Y sabe la regla del profeta, sabe la regla del pastor, sabe la regla de los ancianos, la regla del maestro. Él sabe las reglas de todos. Y porque sabe todo. Y es difícil que se vaya a desviar, pues, porque si ya sabe todo es porque Dios lo ha aprobado. Entonces, hermanos, eso es pues lo que sucede, ¿verdad? Así de que, viendo, hermanos, ¿verdad? De que el pueblo, pues, no cae en el conocimiento, o sea, no entra, pues, en el conocimiento de la palabra,
para eso es la predicación, ¿verdad? Para que el pueblo, pues, que tenga interés, entienda, ¿verdad? Pero aquel que no tiene interés, cierra los oídos y no entiende. Después dice, hermanos, en el versículo 16, vamos, versículo 16, el último versículo del capítulo 4 dice, acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire, hermano, usted ya sabe, ¿verdad?, que esta palabra está explicada como una parábola, ¿verdad?, de que si en aquel tiempo, ¿verdad?, una persona acudía, ¿verdad?, al rey y le suplicaba y el rey podía, pues, socorrerlo, ¿verdad? Entonces, algo así nos dice que nosotros nos acerquemos, dice, al trono, ¿verdad?, pero al trono de Jesucristo, ¿verdad? Y que pidamos, ¿verdad?, socorro, ¿verdad? Y Él nos va a socorrer. O sea, lo que se está entendiendo aquí es la seguridad, pues, ¿verdad?, de esa ayuda que Cristo nos da. Luego dice, porque, estamos en el capítulo 5, hermano, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidades. Está hablando de los sacerdotes que son hombres, ¿verdad?, que habían, pues, en el tiempo de la ley. Dice, y por causa de ella, de la debilidad, ¿verdad?, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Estamos entendiendo, ¿verdad?, de que no era cualquiera, no que solamente el que Dios había llamado, ¿verdad? Y acuérdense, pues, de que la descendencia de aquel, ¿verdad? Entonces, luego dice, y así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverencial. O sea, estamos oyendo que él, por la obediencia, pues él fue oído de Dios. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió a la obediencia. O sea, él era obediente, usted sabe, ¿verdad?, que fue obediente en todo. Ahí lo explica en otra parte, cuando dice que Moisés también fue obediente en todo, ¿verdad? Pero Cristo también fue obediente en todo, pero dice la palabra, ¿verdad? Pero hace la diferencia, como cuando el Señor Jesucristo dice, ¿verdad? Y menciona, explicando, ¿verdad?, que él aquí dice, uno mayor que Moisés, dice, ¿verdad? Porque el Señor, pues, sabe que era mayor que todos, pues. Entonces está haciendo esa diferencia, y aunque era hijo, por lo que padeció,
aprendió a la obediencia, ¿verdad? Para darnos a nosotros, mire, podríamos decir para darnos ejemplo, ¿verdad? Pero, y exactamente Dios por eso lo hizo, para que nos diera el ejemplo y no hubiera excusa, pues, de que alguien fuera a decir, no, si fíjense que eso es difícil, ¿verdad? Si vemos, pues, de que ya lo hizo, ¿verdad? Pues sí, alguien, ¿verdad? Entonces, resulta, pues, de que exactamente, ¿verdad? Dios lo envió a que Él hiciera, pues, todas esas cosas para que aprendiéramos nosotros, ¿verdad? Y no tuviéramos excusa. Y no hay excusa, pues. Ahora, cuando alguien dice, no, pero él era hijo de Dios, ese porque es insensato. Dice por ahí un apóstol, ¿verdad? Dice, a ese no le ha amanecido, dice, así dice en una escritura. Así de que, entonces Cristo, ¿verdad? Él, ¿verdad? Fue sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y sacerdote para siempre, ¿verdad? Entonces, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mire, hermano, dice para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Mire, dice la palabra, hermanos, que el Señor fue autor o es autor de eterna salvación para los que le obedecen. Mire, hermano, eso tenemos que entenderlo. Mire, fíjense cómo se pierden los que no entienden la Escritura, ¿verdad? ¿Y por qué no la entienden? Porque no se someten, pues, porque son pecadores, ¿verdad? Dios no les da. Acuérdense que la sabiduría de la Escritura, Dios la da. Nadie puede entender la Escritura si no lo hace de corazón, ¿verdad? De andar después en el Evangelio. Si lo hace de andar por ahí de malicioso, o de inteligente, o de alguna otra manera, ¿verdad? Él no va a entender nunca la Escritura. No tiene parte con Dios. Pero si alguien lo hace de corazón, Dios le da la sabiduría para que entienda la Escritura, para que él tenga el conocimiento, ¿verdad?, de todas las cosas y sepa lo que anda haciendo. Entonces, fíjense, hermano, que los evangélicos de evangelios diferentes dicen que son salvos por gracia. Y si usted analizara un poco referente a eso, los evangélicos de evangelios diferentes dicen ellos que son pecadores. Y aún dicen, pues, de que ellos pecan porque no hay quien cumpla, dicen. Y dicen que son salvos por gracia. O sea, se pierden, pues, en la Escritura, porque la palabra dice que el reino de los cielos no puede entrar ningún pecador. Y vea usted, siendo pecadores, le obedecen al Señor. No le obedecen. Por eso el Señor dice, ¿y por qué me dicen Señor, Señor, si ustedes no hacen lo que yo digo? Entonces la palabra dice que el Señor da salvación a los que le obedecen, pero no a los que no le obedecen. Y ese es el problema, como las vírgenes insensatas, que las vírgenes insensatas andaban loqueando y salieron perdidas, andaban a lo loco. Por eso vírgenes insensatas, así andan los evangélicos de evangelios diferentes, insensatos, hacen locuras, hacen cosas que no tienen nada que ver en la Escritura, sino que cosas, pues, inventadas, porque decir que ellos pecan y que son salvos por gracia, era locura. No digamos la más grande, ¿verdad?, sino que es locura, pues, y toda locura en las cosas de Dios son para condenación. Entonces, hermano, quiere decir, ¿verdad?, que el Señor
da salvación a todos los que le obedecen, o a todos los que le obedecemos, pero no a los que son pecadores, a los que no obedecen. Por eso, hermano, hay un montón de enseñanzas de esa manera. Cuando la palabra de Dios, hermano, dice pues de que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen, y los evangélicos diferentes no obedecen, pues. Entonces, pues, hermanos, esas son las cosas que están en la Escritura, que son bien claras, pero que los evangélicos diferentes no las entienden. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entenderla y tenemos que andar como dice la Escritura. Tenemos que obedecer la Escritura para que se cumpla en nosotros la Escritura, para que el Señor nos dé salvación. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios.